Padre Celestial, en esta hora abrimos tu palabra, Señor. Y no podemos entender, Señor, sin tu Santo Espíritu. Por lo tanto, pedimos, Señor, tu Espíritu Santo en nuestro medio. Y que sea maestro de nosotros en esta hora, Señor. Que tú nos puedas revelar por tu palabra. Y que produce acción en tus santos. En el nombre de Jesús. Amén. Por lo general, los temas difíciles o complicados, la gente le gusta evitar. Pero no creo que eso debemos hacer. No creo que si está escrito en la palabra de Dios es porque debemos evitarlo. Y porque dentro de nuestro pueblo y nuestro mensaje no definimos muy bien algunos asuntos, no es manera de o razón por la cual debemos ignorar o no definir. A menos que inspiración dice que no debemos, ¿verdad? Este punto del continuo es muy importante porque tiene que ver y es relativo a las profecías de Daniel. Así que vamos a estudiar algunas cosas, pero más bien vamos a hablar, y esto va a ser varios temas que vamos a necesitar para hablar de todo esto. Esta va a ser la introducción, la más sencilla, la más básica. Hablas aquí del cambio, noten bien, el cambio del continuo en el movimiento adventista, porque en algún momento hubo un cambio de la enseñanza y interpretación. ¿Ok? Vamos comenzando por acá, Daniel capítulo 8. Ahora, muchos de nosotros debemos entender ya las profecías de Daniel 8. Esto debe ser un repaso de estos primeros versículos. Pero nos sentamos una base. Dice aquí, Daniel 8:8 dice, el macho cabrío se engrandeció. ¿De qué manera? Sobremanera. Eso es muy abarcante. Muy grande, ¿verdad? Noten bien, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y aquí, ¿verdad?, hablamos de la historia, hablamos del macho cabrío representando una nación. Aquí tenemos en el 8 el carnero y el macho cabrío, ¿se recuerda? El carnero representando a ver, los medos y los persas, y el macho cabrío, ¿quién vino después de los medos y los persas? ¿Dónde están mis estudiantes de profecía? El libro de Daniel comenzamos, mira, para ayudarles un poco. Siempre que hablamos de profecía, hay que seguir las líneas proféticas. Comenzamos en el 2. Daniel estaba viviendo en los días de Babilonia, por eso tenemos cabeza de oro. Y vamos, Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma. Fue la visión que tuvo Nabucodonosor, ¿verdad? De la historia profética de las naciones. Ahora Daniel 7 da la misma historia. Tenemos el león, tenemos el oso, tenemos el leopardo y tenemos la cuarta bestia espantosa, ¿verdad? Daniel 7. Ahora vamos al 8. Y cada vez que miramos estas líneas proféticas, entendemos que no se puede quebrar el hilo profético. Hay que seguir lo que dice Daniel 2, lo dice en el 7, ahora en el 8 va a seguir. Solamente que cambian detalles aquí. No se comienza a hablar de las profecías del tiempo de Babilonia, porque ya el imperio babilónico ya pasó. Y comienza con los medos y los persas. Por eso comienza con el carnero. Pero lógicamente todavía tiene que seguir Medo-Persia, Grecia, que vino después de Grecia. Roma imperial o pagana, y luego Roma, ¿cuál? Ese hilo tiene que seguirlo. ¿Ok? Ahora con eso dicho, dice por aquí,
Pero estando en su mayor fuerza, hablando de Alejandro el Magno, aquel gran cuerno fue quebrado. Ese fue el cuerno que salió del macho cabrío. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, que fueron los 4 generales que heredaron, ¿verdad?, el poderío después de Alejandro. No lo había pasado a sus posteriores o sus familiares o sus hijos, lo dio a los generales, ¿verdad? Ellos heredaron ese poder. Dice el versículo 9, dice, y de uno de ellos, uno de los 4, salió un cuerno pequeño. Vamos a comparar varias líneas de interpretación de aquí de Daniel 8, porque por aquí entra la confusión dentro del adventismo. Y no sé si se dieron cuenta o se recuerdan cuando estudiamos la escuela, la semana bíblica. ¿Se recuerdan? Hicimos eso y comparamos varias interpretaciones de diferentes, ¿verdad?, posturas, y vimos que muchas de esas posturas, otras posturas de otras líneas proféticas, lo vemos mezclado dentro del movimiento adventista hoy en día. Vamos a ver dónde van las cosas hoy en día, pero referente a esto, ¿verdad? Ok, de uno de los cuatro salió un cuerno pequeño y creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. La pregunta es, ¿qué cuerno sale? El cuerno pequeño, que sale uno de los 4, pero ahora tiene más poder. ¿Qué nación tenía que seguir a Grecia? ¿Qué nación conquistó a Grecia? A Roma. Y ¿sabes qué? Podemos leer la historia y ver que a principio la República Romana había tenido potestad, poderío, dominio sobre Grecia por muchos años. Ahora sigue diciendo, y ahora te pregunto, ¿tenía algún dominio Roma imperial sobre la tierra gloriosa en algún momento? Cuando Jesús estaba viviendo en la tierra, ¿quién tenía poder sobre la tierra gloriosa? Roma imperial. Entonces seguimos el mismo patrón bíblico. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Aquí nada cambia. Solamente que vamos a incluir más detalles, más información. Pero aquí vemos un cambio otra vez. ¿Quién viene después de Roma imperial? El próximo poder. Daniel 8:10 dice, y se engrandeció hasta el ejército, ¿cuál? Del cielo. Ahora, este poder no es igual a la de Roma imperial. Roma imperial, ¿tiene un ejército? Sí, tiene un ejército. ¿Puede pelear en contra del cielo ese ejército? ¿Verdad que no? Entonces hablamos ahora de un poder espiritual, pero que procede de ese cuerno, o sale de la cuarta bestia, procede de Roma. Así que entre versículos 9 y versículos 10 vemos Roma pagana y transición a Roma papal. ¿Ok? Eso debe ser muy sencillo. Parece complicado, pero para adventistas debe ser sencillo. ¿Ok? Quiero abundar aquí un poco. Dice aquí, se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, la obra que iba a ser el cuerno pequeño, en su fase papal. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién será el príncipe de los ejércitos? Jesús, ¿verdad? ¿Cuál ejércitos? Bueno, aquí no dice cuál de los ejércitos. ¿Cuáles? Del cielo. ¿Ok? Dice aquí, se engrandeció, hablando del cuerno otra vez, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, pero por él fue quitado el continuo. Y vamos a estudiar esto, porque muchas veces queremos como brincar encima porque es que no me cabe, no lo entiendo.
Yo espero que salimos entendiendo algo de aquí. Por él fue quitado algo. Él quitó algo. Él quitó el continuo. ¿Qué quiere decir el continuo? Eso lo vamos a definir. Pero vamos a aprender que la palabra sacrificio no aparece en la Biblia. Y la idea de sacrificio no aparece en la Biblia tampoco. Pues la palabra no aparece porque la idea no está ahí. Y que algunos dicen, no, pero aparece en mi Biblia. Ajá, pero fue añadido por los traductores, por su entendimiento del texto, lo que ellos entendían que estaba hablando. Pero dice aquí que este poder quitó algo que era continuamente. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa, hablando de la segunda fase del cuerno pequeño, a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo. Le fue dado dos cosas: el ejército y el continuo poder. Vamos a hablar cuál es el continuo poder. Y echó por tierra la verdad, todo características de lo que iba a hacer, y hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Cuánto tiempo prosperó el cuerno pequeño? 1260 años. Ok, hasta ahí llegamos, ¿verdad? ¿Estamos todo bien? Vamos a Daniel 8:13. Entonces vi a un santo que hablaba y otro de los santos que preguntó a aquel que hablaba. Y le voy a ayudar un poquito con el texto. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo poder asoladora? ¿Ok? Aunque leemos aquí, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora? Pero podemos, para que nos ayudamos a entender qué quiere decir el continuo poder asoladora. Es el poder continuamente que estaba pisoteando a los hijos de Dios. Déjenme explicarles algo. Las naciones vienen en la profecía bíblica porque vienen en contacto con el pueblo de Dios. La Biblia habla de Babilonia por su contacto con los hijos de Dios. Habla de Medo-Persa, habla de Grecia, habla de Roma por su contacto con el pueblo de Dios. Y aquí está hablando de un poder que continuamente estaba pisoteando a los hijos de Dios. ¿Hubo persecución a los hijos de Dios en Babilonia? ¿Lo habían llevado a cautividad? Podemos ver en la historia, en algún momento vemos el mismo problema en Grecia, bueno, en Medo-Persia, en Grecia y en Roma también, tanto como pagana como Roma papal. Ahora, algo interesante, no lo quiero confundir mucho, pero tú sabes lo que Juan demuestra en las 7 trompetas. Demuestra juicio sobre las naciones o la nación que persigue a los hijos de Dios en los primeros 4 trompetas. Los primeros 4 caen sobre Roma pagana. Y los últimos 3 los llaman ayes. Ay. Y esos juicios caen sobre Roma papal. ¿Por qué? Porque el poderío había pasado de Roma pagana a Roma papal. Y ahora Roma papal estaba persiguiendo a los hijos de Dios. Lo mismo acá. Aquí no cambia nada. Los mismos conceptos, solamente en otra lectura. Bueno, aquí el 13 dice, y la pregunta es, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo poder asoladora pisoteando a el pueblo de Dios, el ejército y el santuario? Usted conoce la contestación, ¿verdad? El versículo que le sigue. ¿Qué dice el 14? El 8:14, ¿qué le dice? Hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. No vamos a leer eso. Vamos a leer lo que dice inspiración, para que nos ayude a entender lo que quiere decir continuo. ¿Ok? Hasta ahora yo creo que quizás todavía están confundidos. Pero vamos por ahí. Dice así. Primeros Escritos, página 7:4, dice, vi en relación
La hermanita Beatriz, ¿qué quiere decir cuando la hermana White dice, vi en relación? Es su propia idea. Dice, vi en relación con el continuo, que la palabra, ¿cuál? Sacrificio había sido provista por la sabiduría, ¿cuál? Humana, y no pertenece al ¿qué? Al texto. ¿Verdad? Así que vemos aquí una declaración, queda muy claro, ¿sí? No pertenece al texto, la palabra sacrificio. Yo no sé cómo explicar esto, mis hermanos. Yo no sé cómo explicar esto, porque hoy en día la gente lee que la palabra sacrificio no pertenece al texto, pero quiere seguir con el mismo significado, aunque saben que la palabra no va. Pero bueno, Dios que nos ayude. Sigue diciendo, y que el Señor dio el sentido, ¿cuál? Correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. ¿Cuándo fue eso? Mientras existió la ¿qué? La unión. ¿Cuándo? ¿Antes de qué año? ¿Cuándo entendían correctamente lo del continuo? ¿Todos, casi todos entendían correctamente? ¿Cuándo? Antes. Esa palabra no se lo pierden, ¿eh? Antes de 1844. Casi todos tenían el entendimiento correcto. Ahora, hoy por hoy, la iglesia y muchos predicadores, donde quiera, y gente que han adoptado y cambiado su significado, quiere convencernos a nosotros que la interpretación correcta es lo que vino después de esa fecha, pero inspiración me dice contraria. Inspiración me dice lo que tenía entendimiento correcto era lo que proclamaron antes. Dice, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Dice, pero en la ¿qué? Confusión reinante desde 1844 se ha aceptado ¿qué? Otras opiniones. Y en consecuencia ha entrado ¿qué cosa? Oh, tú estás diciendo que no ha llegado verdad. Ha entrado tinieblas, no verdades, desde ese tiempo. Yo tenía un documento y quisiera poder traerlo, pero está en Puerto Rico, dentro de las cositas que llevo allá todavía. Y tenía un buen artículo sobre uno de los pastores pioneros que escribió, John Northborough, sobre las enseñanzas que entraron después del 44, referente a continuo. Tres interpretaciones. Era que el continuo era el sábado. Eso entró después del 44 y comenzaron a proclamar eso. Y otros decían que era el sacerdocio de Cristo. Ahora, vamos a estudiar la Biblia y ustedes me dicen si eso es correcto. Uno de los dos. Por lo que dice la Biblia. ¿Ok? Vamos a ver eso. Aquí tengo ejemplos de la palabra tamid. En su original, la palabra parece tamid. O sea, ese es continuo. ¿Ok? Y vamos a leer textos bíblicos a ver cómo se usa esa palabra. Ejemplos. Porque dice que la palabra continuo tiene que ver con el santuario automáticamente. Continuamente, siempre se hacía diariamente, continuamente las cosas dentro del santuario. Por lo tanto, está hablando de santuario. Pero inspiración nos dijo que la interpretación correcta lo tenían los pioneros antes del 44. Ahí yo te pregunto, adventistas que andan por ahí. ¿Los pioneros entendían lo que era el santuario, la verdad del santuario antes del 44? ¿Sí? ¿Antes del 44? ¿Cuándo se reveló la luz del santuario celestial? Ok. Por aquí vamos.
Le engañé. Mira lo que dice. Éxodo 25:30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente. Esa palabra continuamente es tamid. ¿Eso tiene que ver con el santuario, ese versículo? Sí. Levítico 6:13. El fuego ardiendo continuamente en el altar no se apagará. Continuamente es tamid. ¿Eso tiene que ver con el santuario? Sí, tiene que ver. Número 4:7. El pan continuo estará sobre ella. Número 4:7. ¿Eso tiene que ver con el santuario? Sí. Dice, 2 Samuel 9:4. Tú comerás siempre a mi mesa. No sé si ese tiene que ver con el santuario. Puede ser que no. Primera Crónicas 16:11 dice, busca a Jehová y su poder, busca su rostro continuamente. ¿Eso tiene que ver con el santuario? ¿Directamente? Ok. Algunos dicen sí, algunos dicen no. Puede ser. Pero ahora léame estos versículos y dime que si necesariamente la palabra tamid tiene que ver obligadamente con el santuario. Dime ustedes. Salmo 16:8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. La palabra siempre es tamid. ¿Eso está relacionado con el santuario? No. Otro ejemplo, Isaías 21:8. Sobre la atalaya estoy continuamente de día. ¿Eso es santuario? ¿Continuamente? ¿Verdad que no? Esa es la palabra tamid. Isaías 49:16 dice, he aquí que las palmas de las manos te tengo, ¿cómo? Esculpida, delante de mí están siempre, tamid, tus muros. ¿Tiene que ver con el santuario? No. Isaías 58:11, Jehová te pastoreará siempre, tamid, siempre. No tienen que ver nada con el santuario. Isaías 60:11, tus puertas estarán de continuo abiertas. Bueno, puede que ver o puede que no. Oseas 12:6, en tu Dios confiará siempre. No tiene nada que ver. Entonces, el argumento que la palabra tamid o continuo siempre está relacionado con el santuario no es cierto. No es cierto. Entonces, ya vamos definiendo por qué la palabra sacrificio fue añadido. Fue añadido por las personas, entendía, por su entendimiento, decía, yo creo que eso va ahí. Y los añadieron. Pero no necesariamente tiene que ver con el santuario. Ahora, yo sé cada vez que yo presento esto, dice, no, es que el pastor dice, y agarra la interpretación de Uriah Smith, que él cree lo que escribió Uriah Smith, él cree lo que, la interpretación que él le da. Mira, hermano, yo lo voy a decir, esta interpretación es del movimiento milerista. ¿Ok? La interpretación de los pioneros antes que organizaron y cuando organizaron también. De los originales. Esto fue la postura adventista original. ¿Usted quiere mirar un diagrama? Ahí está. ¿Usted quiere mirar uno de los escritos? Ahí está. Vamos a citar aquí a Miller, fundador del movimiento milerista. Aquí dice Miller, dice, y ahora permítanme resumir brevemente lo que les hemos probado en este discurso. Y primero mostraré el tiempo que tomaría nuestra historia. 45 años. Está hablando aquí de Daniel 12. Dice, por los números dados a Daniel, ¿qué dice ahora? ¿Daniel cuál? 12, 11 al 13. ¿Cuál fue la lectura bíblica? 12, 11, ¿verdad? Dice, ¿cuánto leímos ahí en la lectura bíblica? 1290 días, comenzando cuando los 10 reyes, representados por los 10 dedos de los
pies del sueño de Nabucodonosor y los 10 cuernos de la visión de Daniel debería convertirse a la fe cristiana y quitarse de en medio de la abominación del sacrificio diario, a saber, el año 508. ¿Qué himno cantamos? ¿Cuál fue el himno que cantamos? ¿Y qué número salió allí en el himnario? 508. Dice que terminaría en 1798. Es decir, si lo confundí. Miren la relación aquí. Dice aquí, Daniel 12:11 tiene que ver con ¿qué? A ver, con los, ¿qué cosa aquí? Los 10 reyes representados por los 10 dedos en los pies del sueño de ¿quién? ¿En qué capítulo encontramos eso? De Daniel. Daniel 2. Entonces sigue diciendo aquí, dice, y los 10 cuernos de la visión. ¿Qué visión está hablando? 10 cuernos. ¿En qué capítulo está? No, hermano. Cuernos, no dedos, cuernos. Daniel 7, hermanos. Para que usted vea, Miller, cuando él estudia Daniel 12, él hace relación a Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y ahora llega al 12. Por eso yo lo repito de la manera que lo repito, para que nosotros podamos aprenderlo. Todo está relacionado. Si yo quiero entender Daniel 12, yo tengo que estudiar Daniel 2. Tengo que estudiar Daniel 7. Tengo que estudiar Daniel 8. Y aquí me da la interpretación que los 1290 años comienza a partir de ¿qué año? 508. Y hablas allí cuando algunos pasan de ser paganos a cristianos. La división de los dedos, Daniel 2, los dedos de la imagen, salieron de Roma, eran los tribus romanos, ¿verdad? Allí tenían los vándalos, los érrolos, ¿verdad? Allí tenían los tribus. Ahora, en algún momento iba a haber una transición y se quitará el continuo para establecer la abominación desoladora. Lo que está hablando aquí es transferir poder, establecer, quitar un poder y establecer otro poder. ¿Ok? Nosotros estamos hablando de 1290 en este momento. Bueno, ¿qué dice Daniel 12:11? ¿De cuál habla? ¿De 1260 o 1290? Ok. En 1290 comienza en el año 530, perdón, en el 508, ¿verdad? 508. 1290. No se confunden con 1260. Vamos a repasar. ¿Ok? Dice aquí, se establece en 508, 1290 años después nos lleva a ¿qué año? A ver. 1798, cuando el Papa perdió su poder para refrenar y a los reyes y pisotear al pueblo santo. Y la abominación desoladora cesó su reinado civil. ¿A quién Miller aplica la abominación desoladora? ¿Quién es? Roma papal. Ahí lo dice. A ser privado de su poder civil por los franceses, ¿verdad? Ok.
Voy a citar otro pionero adventista, Josiah Leach, que había predicho 2 años antes de la caída de la potencia otomana, en la quinta a la sexta trompeta, que los otomanos iban a caer en la fecha exacta, calculando las profecías. Pero él también habló del continuo. Dice, el continuo sacrificio es la lectura actual del texto inglés, pero ninguna cosa tal como la palabra sacrificio se encuentra en el original. Lo dice el hermano White, lo dice Guillermo Miller, lo dice Josiah Leach. Esto es reconocido en todas las manos. Es una construcción o un brillo, eso lo llaman, puesto por los traductores. Un brillo, una construcción, es que ellos añaden palabras que ellos creen que pertenecen al texto, pero no necesariamente fueron escritos por Daniel. ¿Ok? Este es Josiah Leach. Ahora voy a citar a Uriah Smith. Para que no diga que yo me baso en la interpretación de Uriah Smith. Uriah Smith, déjame decirle, vino mucho más después de Miller. Mucho más después de Josiah Leach. Uriah Smith dice, continuación del tiempo es la idea central. ¿Qué quiere decir la palabra continuo? Continuación del tiempo. Por eso se dice continuo, continuamente. El poder asoladora continuo, que continuamente está asolando a los santos o pisoteando a los santos. Tanto que hizo Babilonia, hizo Medo-Persia, Grecia, hizo Roma pagana, hizo Roma papal, pisotear a los santos. De eso está hablando. Tampoco hay, sigue Uriah Smith, ninguna palabra en el texto que significa sacrificio, que es una palabra totalmente, ¿qué dice acá? Suministrada. Los traductores que ponen en esa palabra que hay comprensión del texto parecía exigir, pero evidentemente entreteniendo un punto de vista erróneo. Mira lo que dice ahora. Los sacrificios de los judíos se refirió en nada. Ahora, ¿por qué dice eso? ¿Qué? Daniel y el Apocalipsis, por Uriah Smith. ¿Ok? Solamente tienen que buscar ese libro, va por capítulo y versículo. Entonces usted puede buscar capítulo 8, cuando habla de continuo, ahí te va a salir esos. Aquí yo tengo usted me perdona porque los judíos ubican los libros de la Biblia en un diferente orden que nuestras Biblias. Aquí yo tengo una Biblia judía que no contiene el Nuevo Testamento, porque ellos no usan el Nuevo Testamento. Y si usted lee aquí el 12:11, dice el continuo, no usa la palabra sacrificio, dice el continuo ofrenda. ¿Ok? Tengo una Biblia católica. Dice lo mismo. Continuo ofrenda. Ahora, ¿qué entendieron los católicos? ¿Y qué están diciendo los judíos? ¿Qué dice Uriah Smith? Los sacrificios eran ofrendas, ¿sí o no? Sí. Y aquí
algunos se quieren referir a la historia diciendo que en algún momento de la historia hebrea se iba a detener, se iba a traer una abominación al sistema de sacrificios o ofrendas en Jerusalén, que está, bueno, en Judá, mejor dicho, ¿verdad? Por eso, pero aquí dice, Urias dice, los sacrificios de los judíos no se refirió en nada. Pero la interpretación de los evangélicos, de los católicos, de los mismos judíos, te dirían hoy en día que esto se refiere a el famoso Antíocos durante el tiempo de los macabeos, que son libros apócrifos que encontramos en la Biblia católica, que no son libros inspirados. Ahora, usted puede leer el primer libro de Macabeos, hay primer Macabeos y segundo. ¿Ah? Sí, solamente en la Biblia católica. Si tiene una Biblia católica, ahí está Macabeos. En su Biblia de Reina Valera no va a estar. Ese libro no encuentra, porque no entra en el canon bíblico. Pero aquí vemos lo de Macabeos y pueden leer el capítulo 1 y 2. Y allí habla de Antíocos, que salió de Grecia y en algún momento llega al templo y pone un fin a los sacrificios, y ahora hace a las personas judías que sacrifican cerdos sobre el altar, que era una abominación para ellos. Eso lo que entendieron los traductores cuando añadieron la palabra sacrificio. Y dicen que el cuerno pequeño era de Grecia, procede de Grecia, y lo atributan a Antíocos y no al cuerno pequeño, el papado. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Lo estoy aburriendo con esta historia. Es porque cuando usted entiende por qué se usa el concepto de sacrificio, es porque entendemos que se aplica a Antíocos, que puso un fin a las ofrendas y puso abominación, cerdo, sobre ese sistema de ofrendas que eran santas, según los judíos, según los católicos y según los evangélicos. Pero los adventistas nunca creían en eso. ¿Me escuchan? Los adventistas nunca creían en eso porque ellos creen que el cuerno pequeño es el poderío papal y no Antíocos. Y hay una gran diferencia. Pero ¿qué pasa? Como dice Inspiración, que en algún momento hay un cambio dentro del significado de continuo. Los originales, Miller, Leach, ¿verdad? Estos otros, Joshua Himes, tenía el concepto correcto del continuo. El continuo poder asoladora, pisoteando a los hijos de Dios. Vamos a seguir acá. Estos son los macabeos, ¿verdad? Macabeos era uno de los hijos de los sacerdotes que él había levantado en contra de la abominación que estaban haciendo allí en las ofrendas, y por eso está escrito en esos libros allí en el libro, esos libros en la Biblia católica, perdón. En el templo, en los días de los judíos, bajo el tiempo de Grecia. ¿Ok? Pero Antíocos fue conquistado por Roma. O sea, no Antíocos, pero ¿cómo se digo? Los griegos fueron conquistados por Roma, y Antíocos nunca fue un poderío ni un líder tan grande para ser el cuerno grandísimo que habla Daniel 8. Un poder mucho más grande era Alejandro el Magno. Y Roma fue un poderío mucho más grande que Antíoco.
Entonces no aplica a cómo entendemos a Dios. Ahora mira lo que dice Daniel 12, 5 y 6. Dice, y yo Daniel miré, hermanita Margarita, y aquí otros dos estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo al varón vestido de lino, esto es Daniel, que estaba sobre las aguas del río, ¿qué pregunta se hace? ¿Cuándo será el fin? Y se le contesta. ¿Se contesta con qué? A ver, oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, su siniestra, y juró porque vive por los siglos, que será por cuánto. A ver, tiempo, mitad de tiempo, cuando se acabe la dispersión, la persecución. Tiempo, mitad de tiempo, ¿tiene que ver con qué? A ver, mis hermanos. Tiene que ver con la persecución. Tiempo, mitad de tiempo. ¿Ok? ¿Cuándo comienza los 1260? ¿Cuándo comienza? 538, cuando Constantino ahora entrega el poderío al Roma papal. Y se le quita. ¿Ok? Esos son los 1260. ¿Por qué yo menciono 1260? Porque cuando se habla del continuo, la persona se enfoca en Daniel 8, pero tenemos que considerar Daniel 11, porque ahí está el continuo también. Entonces, ¿de qué puede estar hablando el continuo en Daniel 11? Dice Daniel 12:8, y yo oí, mas no entendí, como muchos de nosotros, ¿eh? Dice, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Qué pregunta otra vez? ¿Una segunda vez? ¿Cuándo es el fin? Y sigue Dios respondiendo al hombre. Él es paciente con nosotros. ¿No me escucharon? Qué bueno es Dios. Mira, le preguntó, ¿cuándo es el fin? Le dijo, ok, tiempo, mitad de tiempo. Le preguntó otra vez, no entendí. Dime otra vez, ¿cuándo es el fin? Ok, ahora, 1290. ¿Cuándo es el fin? Dice, anda, Daniel, pues estas palabras están ¿qué? Cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Eso fue la contestación de Dios. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo y se establece la abominación desoladora, ama 1290 días. Fue la segunda vez que contestó. 3 veces en Daniel 12, él pregunta, ¿cuándo es el tiempo del fin? Él contesta con 3 periodos de tiempo. 1260, 1290, 1335. Los 3, dice. Es la contestación de la pregunta. Voy a llevarles a Daniel 11:31 para que entiendan un poco mejor. Mira lo que dice. Se levantará tropas de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán, ¿qué harán ellos? Quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué entendía estos aquí? Mira, lo voy a explicar ahora a ver si entendemos el asunto de continuo para salir de acá. ¿De qué está hablando Daniel 2? La cabeza de oro, plata, bronce, hierro. ¿De qué está hablando? De naciones, de reinos. Y se habla de los cambios de esos reinos. ¿De qué habla Daniel 7? El león, el oso, el leopardo. Reinos, ¿verdad? Cambios de los reinos. ¿De qué habla Daniel 8? Igual. Carnero, macho cabrío. El cuerno del carnero macho cabrío. El continuo, cuando se quita el continuo poder asoladora, el continuo poder que está pisoteando los hijos de Dios, es que quita el paganismo. Que quita Babilonia, que fue pagano. Medo-Persia, que fue pagano. Grecia, que fue pagano. Quita los poderíos paganos para establecer uno que pisotea a los hijos de Dios, pero es peor. Se llama la abominación desoladora. Lo que está hablando ahí de un cambio, de un poder a otro.
Por eso vemos aquí, dice, cuando se quita el continuo, se establece la abominación desoladora, ¿se hizo cuándo? En 508. Ahora, si entendemos esta parte, vamos a entender todo. Si no lo entendemos, lo perdemos el punto. No, 538 fue de Constantino, eso fue en 1260. Aquí estamos hablando 1290. Comienza un poco antes, pero termina en la misma fecha. ¿Qué pasó en el 508? Tenemos uno de los 10 dedos, los francos, que su rey se llamaba, ¿quién sabe el nombre del rey? Nadie sabe el nombre del rey de los francos. En 508. Vamos a hacer una semana profética otra vez. Clovedeo. Ahora, el rey de los francos era pagano, pero se casó con una jovencita católica que había ganado su corazón y dice, oye, por favor, conviértete en la fe católica. Y se bautiza un 25 de diciembre. Y ahora él dedica, y él se convierte de ser pagano a la fe católica. Y ahora él dedica su espada, su ejército y toda su nación a guerrear en contra de los enemigos del papado. Y ahí vemos una transición de una nación que estaba establecida pagana, pero que abraza la fe de la abominación desoladora. Ahora, para comenzar a guerrear en contra de los tribus y las otras naciones que estaban en contra del papado. Eso es 508. Así está establecido por este movimiento. Ahora, yo sé que hay muchos argumentos en contra de esto, pero así se predica desde el comienzo del movimiento adventista. 1290 años después de 508 nos trae ¿qué fecha? ¿Y usted cree que por casualidad? Antes que pasamos aquí, una pregunta. ¿Quién le dio el poder? ¿Quién entregó su poder aquí? Francia. Gracias, hermanita. ¿Quién le quita el poder aquí? ¿Casualidad? Así que todos los que quieren sacar esta verdad y decir, tirarlo a la basura histórica, decir, no, esos fueron los pioneros adventistas, pero nosotros tenemos más luz hoy en día, y cambiar el significado y la enseñanza, hermanos, bueno, no estoy de acuerdo con ustedes. Dios estableció sus verdades por sus siervos. Y ya vimos que inspiración promueve esta verdad. Los pioneros promueven esta verdad. La Biblia, el Espíritu, profecía, los pioneros, los tres dicen lo mismo. Ahora, le quiero demostrar el cambio. Y esto es donde vamos a abundar en tema número 2. ¿Ok? Porque aquí vamos a hacer 2 referencias, 3, y vamos a terminar, porque yo sé que ya están cansados. Pero hubo una conferencia bíblica en 1919. Actualmente, el pastor David Matos me está ayudando a traducir un manuscrito de 1919. Si la iglesia supiera qué pasó en 1919, esa conferencia bíblica, y cómo se obró para cambiar mucho de las creencias nuestras. Pero vamos a ver una. Hubo un ministro, se llamaba W. Prescott. En esa conferencia bíblica, él dijo tal cosa. Y en base de esto, es que la iglesia ha cambiado su postura, y muchos de los predicadores que se llaman verdad presente y todo, se basan en esto hoy en día. ¿Ok? Mira lo que dice. Ahora, a usurpar así la obra mediadora de Cristo, y a establecer sobre la tierra una falsificación
completa del verdadero servicio del santuario, el papado le ha quitado a Cristo su mediación continua y se ha establecido otra forma de acceso a Dios. Le voy a dar las tres posturas. La primera es de la ofrenda y sacrificio continuo en Judá, que fue Antíocos, que vino, que puso los cerdos. Ese fue el cuerno pequeño, así lo entienden algunos. Entonces tenemos el continuo, que es el cambio de paganismo al papal, pioneros adventistas. Pero luego vino otros a decir, bueno, dice ofrenda, y eso tiene que, a pesar que inspiración dice que la palabra sacrificio o ofrenda no va, eso tiene que ver el santuario. Por lo tanto, vamos a tributarlo al sacerdocio de Cristo en el lugar santo. Yo te pregunto, hermanos, si hablamos del altar de sacrificio, ¿tiene que ver con Jesús en el lugar santo? ¿O son dos diferentes lugares? ¿El atrio es igual que el lugar santo? Si estamos hablando ofrenda, ¿estamos hablando de dentro del lugar santo? Estamos hablando de afuera. Ahora, ¿cómo puede estos hombres inventar, porque eso es lo que hicieron, inventar su propia interpretación de tomar la palabra ofrenda y decir sacerdocio de Cristo en el lugar santo? Y ahora dice, este invento que tienen, que lo que hizo el papado fue una falsificación completa del verdadero servicio del santuario. El papado le ha quitado a Cristo su mediación continua. Yo te pregunto, ¿y el papado puede hacer eso? ¿Él puede quitar la mediación de Cristo del lugar santo? Porque antes del 44 Jesús estaba ¿dónde? En el santo, ¿verdad? Para la Edad Media estaba ¿dónde? En el lugar santo, ¿verdad? Ahora viene, y esta es la postura oficial dentro de la iglesia hoy en día, y dentro de muchos ministerios que se pueden llamar, ¿verdad?, presentes, yo no sé qué, que el papado tomó la mediación de Cristo y lo quitó. El continuo mediación, que no tiene nada que ver con el santuario, ignoran lo que dice inspiración, ignoran lo que establecieron los pioneros, ignoran las palabras que fueron añadidos y se sabe claramente que fue añadido, y inventa su propia interpretación. Esa es la postura ahora. Ahora usted me diría si es correcto o no. Pero mira cómo sigue Prescott. Y usted va a escuchar muchos predicadores que dicen esto. Evangelistas, famosos. Hasta que llevan el nombre y usan el nombre, verdad presente. Dice así: creemos que está probado satisfactoriamente que no sería posible sostener por más tiempo que el continuo, Daniel 8, se refiere al paganismo y que fue quitado en el 508. O sea, ya no se puede predicar eso. Nosotros ya creemos que eso no es cierto, que eso fue un engaño, que eso es una mentira, que eso fue una falacia. Y eso es lo que se dice dentro de la iglesia hoy en día. Dice, bueno, ellos entendían eso porque no tenían toda la luz, pero nosotros sabemos mejor ahora. Bueno, en 1919 hubo una gran lucha dentro de la iglesia porque hubo unos viejitos todavía, pioneros viviendo por ahí, que se arrancaron las greñas cuando escucharon esto. Y dijeron, no, espérate, están cambiando la postura original de nuestra iglesia. Pero muchos están haciendo eco de estas palabras hoy en día. Le dejo con esto para meditar un poco. ¿Dónde salió estos cambios? Le voy a dar unos nombres. ¿Tú sabes lo que hacen buenos estudiantes? Sí, gracias, hermanita. Espero que vayan a investigar.
El primero que vemos, y quizás no el primero, pero el primero publicado, fue Louis R. Conradi. ¿Alguien sabe algo de Louis Conradi? Debe buscar. La próxima vez que le pregunto, yo espero que me contesten. Louis Conradi, que era presidente de la conferencia general que era en Europa. Hubo dos conferencias generales, uno en Estados Unidos y uno en Europa. Louis Conradi luego viene y dice que él no cree en el juicio investigador. Y luego comienza a tomar lo del continuo y va más hacia la interpretación evangélica. Dice aquí, Conradi comenzó con esta idea que ya no era el cambio del paganismo al poder papal, sino al sacerdocio de Cristo. ¿Cómo lo creen los macabeos? En el libro Macabeos, los judíos, los católicos, los protestantes. Y comenzó a usar el contexto continuo sacrificio. Conradi lo enseñó a otro, E.G. Wagner. Y después de que E.G. Wagner salió de 1888, para 1905 ya había apostatado. Wagner ahora abraza el continuo sacrificio. Pero ahora Wagner se lo enseña en Prescott. Y en 1919 Prescott promueve estas ideas en la conferencia bíblica. Y lo respalda. Usted nunca va a creer esto. ¿Quién respalda a Prescott? Willie White. W.C. White. Hijo. Y luego Prescott y W.C. White hablan con Daniels. Y Daniel dice, eso es luz. Continuo sacrificio. Yo lo entiendo mejor ahora. El sacerdocio de Cristo. El papado le quitó el sacerdocio de Cristo en la Edad Media. Y Daniel se le enseña a Ballinger. Hermanos, apunten los nombres, por favor. Yo espero que ustedes vayan a buscar quién fue Ballinger y quién es Desmond Ford. Ballinger es un apellido, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama la persona? no me acuerdo el nombre primero, pero si quieres se lo mando al grupo. Ballinger comenzó a decir que no creía que había un santuario celestial. Ballinger comenzó a decir no creía en el juicio investigador. Desmond Ford creía lo mismo, y para establecer que no había juicio investigador comenzaba a decir que el cuerno pequeño era Antíocos y no el papado. Todo esto dentro del movimiento adventista. Yo escuché una vez que ese señor fue a dar sus declaraciones a una iglesia evangélica en la radio y dijo eso. Claro, Desmond Ford comenzó dentro del movimiento a nivel liderazgo, que no era bíblico el juicio investigador. Que no era bíblico que el 22 de octubre de 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Que no era bíblico que el continuo era el paganismo para establecer la abominación desoladora, sino que era Antíocos que había puesto los cerdos ahí en las ofrendas diarias. Ballinger. Pero eso fue después de la obra que hizo Prescott y W.C. White. Eso fue después de la obra que hizo Daniels y Ballinger también. Eso abrió el camino para Desmond Ford. Ahora, si tú vas a estudiar en seminarios hoy en día, ¿tú sabes lo que le vas a enseñar? Dios nos ayude, mis hermanos. Nos ha dado un mensaje glorioso a su pueblo. Pero es tiempo de proclamar ese mensaje. Y para proclamar ese mensaje tenemos que entenderla. Tenemos que saber cuál es. No podemos ir predicando un mensaje que no conocemos, mis hermanos. Dios nos ayude que podamos encontrar los tesoros escondidos que están llenos de polvos por la tradición que ha cambiado a través del tiempo y se ha escondido las verdades. Pero hermanos, para encontrarlos va a tener que escudriñar, va a tener que buscar,
Va a tener que romperse la cabeza, y no quiere decir eso es venir acá cada sábado a escuchar. No, es mucho más que eso. No quiere decir venir aquí solamente los lunes, aunque le puedes ayudar un poco. Pero va a tener que romper su cabeza. Por eso le digo, y le doy una clave: busca los nombres. Busca los nombres, busca la obra que se hizo, busca los cambios que se ha hecho. Pero Dios nos ayude que podemos ser fieles al mensaje que Dios ha dado a esta iglesia. Amén. Sí, vamos a orar. Oremos. Querido Dios, damos la gracia por la misericordia que tú tienes con nosotros en este día, Señor. Que hemos podido venir a este lugar, Señor, a escuchar tu palabra, a adorar a nuestro Dios y a testificar de sus bondades. Gracias, Señor, que hemos apartado y hemos podido apartarnos de lo común y presentar nuestras peticiones, de interceder en favor de otros. Y hemos venido a buscar tu presencia, Señor. Hemos orado que tu Espíritu Santo esté en nuestro medio. Y pedimos, Señor, que el resto de este día podamos seguir meditando en tus obras y en tu verdad. Que esa verdad nos pueda inspirar, Señor. Que podemos ser fiel como Jeremías a proclamarlos al mundo. Sin miedo de consecuencias, Señor. Ayúdanos a ser fiel a tu palabra. Y inspíranos, Dios, para tu servicio. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu cuidado, tu misericordia, tu bondad con nosotros, a permitir que nosotros adoremos en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén.